Bueno, mi nombre es Juana Carlos y Silva. Yo les voy a hablar sobre los temas de desaparición forzada de las personas y el terrorismo, como también la tortura a nivel internacional. Bueno, como primer número, la desaparición forzada de personas. Se dice que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de uno o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas reafirma en el párrafo sexto de su preámbulo que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad. El artículo 18 del proyecto del Código Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de la Comisión de Derechos Internacional de 1996 define los crímenes de lesa humanidad de la siguiente manera: por crímenes contra la humanidad se entenderá la comisión sistemática o en gran escala instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo de cualquiera de los actos siguientes. Esta definición es aplicable a todos los crímenes enumerados en el artículo, entre los cuales figura la desaparición forzada en el artículo 5 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada del 2006. Se dispone lo siguiente: la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, tal como está definido en el derecho internacional aplicable, y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable. Bueno, en el artículo 27 nos dice que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. El artículo 34 incurre en el delito de desaparición cometida por particulares que priven de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días de multa. Entonces, por lo tanto, en el artículo 37 nos dice que quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inmune, desintegre o destruya total o parcialmente restos de un ser humano o el cadáver de una persona con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de 15 a 20 años de prisión y de 1.000 y a 500 días de multa. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra
la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas define a la desaparición forzada en su artículo 2 como el arresto de la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negatividad a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de esta ley. Bueno, como segundo tema es el terrorismo. Bueno, como tal, el tema del terrorismo en México ha sido explorado y estudiado con reticencia por académicos y autoridades. Esto es debido a dos posibles razones. Primero, el Estado mexicano no ha sido víctima de ataques por grupos terroristas ni ha existido la presencia prolongada de grupos de este tipo de terrorismo nacional. Segundo, por perjuicio e interpretaciones ideológicas que desciende origen en la Guerra Fría y en donde se les etiqueta de grupos liberadores y que luchan contra la opresión y la tiranía de un Estado. El término terrorismo y el adjetivo terrorista son temidos y poco empleados públicamente por grupos políticos, gobernantes o académicos mexicanos por temor a ser clasificados de opresor o reaccionario desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. En Estados Unidos, el término empezó a ser usado con más libertad por gobernantes, académicos y periodistas. Sin embargo, todavía existe en México una resistencia a usar el término inclusive cuando un evento no puede ser calificado de otra cosa. La inercia de la Guerra Fría y la ideología asociada a la lucha entre opresores y oprimidos ha permeado al inconsciente colectivo mexicano, lo cual situó al terrorismo como un término utilizado por grupos de gobiernos de ultraderecha. Sin embargo, hay que hacer notar que regímenes democráticos y liberales también han sido víctimas del terrorismo y sus gobernantes nunca han temido el uso del término en pragmatismo de estos gobiernos, sobre todo de los europeos, les ha ayudado a diseñar mejores estrategias para prevenirlo y combatirlo, ayudado por un fuerte Estado de Derecho. Siguiendo esta lógica, es importante entender que el terrorismo es un método y no una ideología. La prueba está en que diversos grupos clasificados mundialmente como terroristas y que persiguen fines completamente distintos han utilizado las mismas tácticas: atacar a sus gobiernos, atacando indiscriminadamente a su población, desde grupos terroristas motivados por la religión y un grupo étnico hasta grupos
motivados por la ideología, tanto de izquierda como de derecha. Han justificado y hasta enaltecido sus actos al momento de ser cuestionados. Finalmente, es interesante notar que solo entre el 6 y el 7% de la población considera al terrorismo como la principal amenaza a la seguridad nacional. Esto se puede explicar debido a que el país no ha sido víctima de ataques terroristas serios. Como tercer tema, la tortura a nivel internacional. Bueno, en México está plenamente comprometido en la lucha contra la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al igual que ha ocurrido con otros instrumentos internacionales en materia de tortura, el cumplimiento por parte del Gobierno de México del compromiso establecido. El protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tantos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un enorme avance en la lucha contra la tortura en nuestro país. Visita a México del Relato Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura. La visita del relator especial se desarrolló entre el 21 de abril y el 2 de mayo del 2014. Comprendió más de 35 reuniones con alrededor de 99 servidores públicos al más alto nivel de representación de gobierno federal y estatal, entre los que destacan el Procurador General de la República y la Secretaría de Salud, así como funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Defensa Nacional, al igual la Secretaría de Marina y la Cancillería. También se reunió con el gobierno de Nuevo León y con altos funcionarios de Baja California, Chiapas, Nayarit y el Distrito Federal. Asimismo, mantuvo encuentros con representantes de los poderes legislativos, judiciales, federal, con organismos autónomos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Antes de la misión del señor Juan Méndez, la más reciente visita de un mecanismo internacional de esta naturaleza en materia de prevención de la tortura ocurrió en el 2008 a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura, órgano de vigilancia del cumplimiento del protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Desde entonces nuestro país ha generado una serie de condiciones de carácter estructural que implican importantemente para desarrollar legislativos, judiciales, institucionales y de política pública que dan cuenta de los avances para garantizar la erradicación de la abominable práctica de tortura, mismos que pudieron ser contratados por el relator Méndez. El relator especial dio a conocer sus observaciones preliminares sobre su visita de 12 días a nuestro país, mismas que compartió con todas las autoridades involucradas. Expresó que el mayor número de casos
en los que se presume la comisión de este delito ocurre entre la detención y la puesta a disposición del probable responsable, sin que esto signifique que sea una práctica sistematizada o generalizada. El señor Juan Méndez agradeció al Gobierno de México la invitación e hizo énfasis en el excelente apoyo prestando y por facilitar el ascenso irrestricto a los 11 lugares de detención de su elección, tanto a nivel federal como estatal, en donde tuvo todas las condiciones para entrevistar con personas privadas de su libertad. En los términos de referencia establecidos en su mando, el relator especial hizo un amplio reconocimiento sobre el desarrollo de las nuevas estrategias de seguridad pública con perspectiva de derechos humanos, incluyendo la prevención del delito. Asimismo, consideró que la reforma constitucional en materia de derechos humanos es el mejor marco para fortalecer la implementación y cumplimiento de obligaciones internacionales sobre la materia y refuerza el compromiso de México con la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Asimismo, celebró la adopción del Código Unido, procedimientos penales y las acciones de implementación de la reforma de justicia penal, así como de la promulgación de la Ley General de Víctimas y el establecimiento de las instancias para garantizar la adecuada reparación de las víctimas en caso de la comisión de este grave delito. Además, celebró la disminución de la utilización de la figura del arrojo en los casos previstos por nuestra Constitución. El relator también reconoció el significativo progreso en México respecto de la restricción de la jurisdicción militar derivada de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la reciente reforma al Código de Justicia Militar relacionadas con la declinación de competencia por parte del fuero militar para conocer sobre violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, a efecto de que sean atendidas por el fuero civil. Destacó también que México es el único país en América Latina que ha incorporado a su legislación a través de la llamada protección complementaria el estándar internacional de refutación reconocido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la nueva legislación migratoria de nuestro país. El señor Méndez hizo diversos señalamientos respecto de los importantes desafíos que aún tiene nuestro país a fin de eliminar la práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre las que destacan fortalecer la figura de la Defensoría Pública a nivel local, garantizar una adecuada atención de las víctimas que incluye medidas de reparación integral, realizar investigaciones prontas y expeditas
en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, garantizar el derecho al debido proceso, la homologación del tipo penal de tortura a nivel nacional de conformidad con los estándares internacionales, la regulación a nivel nacional de uso legítimo de la fuerza pública, la disminución de la utilización de la figura del arraigo, el abatimiento de la sobrepoblación en los centros de detención y de la mejora de las condiciones de los mismos, entre otros. El relator reconoció que en México transita en un importante periodo de cambios constitucionales, legislativos, institucionales y de política pública en lo relativo a la promoción y protección de los derechos humanos y que cuenta con una sociedad civil vigorosa y participativa, por lo que se encuentra en las mejores condiciones para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en esta materia. El informe final sobre la visita será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por lo tanto, podríamos decir que el relator reconoció que en México realmente existe una protección para este tipo de delitos. Y eso sería todo. Bueno, gracias por su atención.